¿Sabías que, a pesar de su imparable expansión, el poderoso Imperio Romano nunca logró conquistar Germania? ¿Qué fue lo que realmente detuvo a Roma en su intento de dominar esta indomable región? En este vídeo, desentrañaremos una historia llena de audaces invasiones, traiciones inesperadas, y una derrota tan devastadora que el propio emperador Augusto, golpeando su cabeza contra la pared, gritó desesperado: «Varo, devuélveme mis legiones». Acompáñanos mientras exploramos las batallas, los errores fatales, y las figuras clave que marcaron este punto de inflexión en la historia romana, un momento que hizo tambalear el dominio de Roma y redefinió sus límites para siempre. ¿Qué pasó realmente en los oscuros bosques de Germania? Quédate con nosotros y descúbrelo. La historia antigua ha llegado a ser casi sinónimo de la colosal influencia y relevancia del imponente Imperio Romano. Los romanos, quienes se expandieron por todo el continente europeo durante varios siglos, parecían capaces de lograr cualquier objetivo que se propusieran, sin importar cuán formidable fuera el reto. Entonces, ¿qué los detuvo en su expansión? ¿Qué razones hubo para que Roma nunca conquistara Germania? El hecho de que Germania nunca cayera bajo el dominio romano no se debe a una falta de intentos por parte de Roma. Aunque llegó un momento en que los romanos optaron por no aventurarse más en esa región, esto no fue así desde el principio. De hecho, Germania fue en un inicio un objetivo del Imperio Romano después de que aseguraran el control de la Galia. Tras el reinado de César Augusto, hacia el 20 a.C., los romanos ya habían consolidado su dominio en la Galia y comenzaron a incrementar su presencia militar en toda la región de Renania. Esto llevó a Augusto a considerar la posibilidad de expandir aún más el imperio, con la intención de conquistar Germania. Sin embargo, pronto se vio obligado a replantear sus planes. En el año 17 a.C., tres tribus germánicas, los sicambrios, los usípetes y los tenteri, lanzaron una incursión inesperada a través del río hacia territorio romano. Estas tribus se enfrentaron a la Quinta Legión romana, comandada por Marco Lolio, y lograron salir victoriosas, lo que provocó que Augusto reconsiderara seriamente sus avances en Germania. A partir de entonces, el enfoque principal fue fortalecer aún más la presencia militar y el control en la Galia. Sin embargo, poco después, otro enfrentamiento entre las tribus germánicas y las fuerzas de Lolio logró finalmente repeler a los invasores al otro lado del río, forzando un alto el fuego temporal. En los años posteriores, los romanos se dedicaron a crear un entorno más estable y bajo control en la Galia, consolidando su poder militar en la región. En el año 13 a.C., Nerón Claudio Druso asumió el cargo de gobernador de la Galia, pero pronto se enfrentó a una rebelión. La causa principal fue el descontento de la población local, que había sido provocada por un nuevo censo establecido por Augusto para la recaudación de impuestos. Ahora, Druso tenía la tarea de enfrentar la reacción local y, al mismo tiempo, construir una serie de nuevos fuertes a lo largo del Rin, en preparación para una futura expansión romana. La primera gran prueba para el ejército romano recién reforzado en la región se presentó cuando las tribus germánicas, los sicambrios y los usípetes, lanzaron otra ofensiva en territorio romano. Druso logró repeler a los atacantes y decidió perseguirlos cruzando el río, impulsando así su propia invasión. Los romanos saquearon las tierras de las tribus antes de avanzar hacia lo que hoy son los Países Bajos, donde derrotaron a los frisones y atacaron a los Chauci en Sajonia antes de regresar a Roma. Al año siguiente, Druso reanudó su campaña de conquista, avanzando hasta que el invierno y la escasez de suministros forzaron a los romanos a abandonar la campaña y regresar a su propio territorio. Durante su retirada, fueron emboscados nuevamente por una tribu germánica, lo que casi resultó en su derrota antes de que pudieran llegar a la Galia. En el año 10 a.C., Druso emprendió una nueva campaña, logrando capturar las tierras de los catos y de otras tribus germánicas cercanas. Tras esta victoria, regresó a Roma por un breve periodo, antes de retomar la expansión al año siguiente. Durante su cuarta ofensiva, Druso conquistó más territorios y saqueó numerosas ciudades de las tribus locales, extendiendo la frontera romana con cada paso. Al regresar a Roma, había forjado una reputación formidable. Sin embargo, en su viaje de regreso, Druso sufrió una caída de su caballo, y un mes después,
falleció a causa de una infección provocada por la grave herida que la caída le había ocasionado. A pesar de su muerte, Roma no perdió de vista sus ambiciones en Germania. Su sucesor, Tiberio, lanzó rápidamente su propia campaña en la región, y encontró gran fortuna al continuar el trabajo que Druso había comenzado. Según el erudito romano Casiodoro, quien escribió sobre esa época en el siglo VI después de Cristo, todos los germanos que habitaban entre el Elba y el Rin se habían rendido a los invasores romanos. Esto indica que, por un tiempo, Roma no solo intentó conquistar Germania, sino que había logrado un considerable éxito en consolidar este territorio recién expandido. Tiberio continuó avanzando a través de Renania, e incluso comenzó a establecer alianzas con algunas de las tribus germanas. Parecía que Roma fácilmente seguiría extendiendo su frontera sobre más y más territorio germano con poca resistencia. Tiberio mandó construir más bases militares y mostró especial favor hacia la tribu de los queruscos, de la cual un miembro, Arminio, jugaría más tarde un papel crucial en el destino de los romanos en Germania. En ese momento, Roma consideraba que la mayoría de las tribus germanas estaban ya conquistadas o eran aliadas, con la excepción de los marcomanos. Aunque se había planificado una ofensiva a gran escala para someter a los marcomanos y a su rey, Marbad, los romanos tuvieron que abandonar estos planes para hacer frente a una revuelta en Ilírico. Con Tiberio ocupado en los Balcanes, el mando de las fuerzas romanas en Germania pasó a Publio Quintilio Varo, quien tenía a su disposición solo 3 legiones. Varo también contaba con Arminio como consejero, y ambos lograron rápidamente ganarse la confianza mutua. Sin embargo, sin que Varo lo supiera, Arminio estaba en realidad trabajando para unir a las tribus germanas en un odio común hacia Varo y los romanos. Esto no era todo. A medida que el verano llegaba a su fin, Arminio difundió un falso rumor sobre una sublevación en una escala que parecía requerir la acción inmediata de Varo. La noche anterior a que Varo partiera para sofocar la rebelión, el suegro de Arminio se acercó al comandante romano para advertirle sobre la verdadera lealtad de Arminio, alegando que él estaba detrás del levantamiento inminente. Varo desestimó la advertencia y acusó al suegro de Arminio de tener motivos personales para atacar a su consejero. Creyendo en la lealtad de Arminio, Varo partió al día siguiente con él a su lado, siguiendo una ruta alternativa que, según Arminio, ofrecía la mejor posición para una emboscada. En algún momento del trayecto, las tropas se separaron, ya que Arminio alegó que iba a buscar el apoyo de las tribus germánicas locales. Sin embargo, en realidad estaba reuniendo un ejército propio que había formado en secreto. Mientras los romanos avanzaban a través de un angosto paso de bosque entre una colina y un pantano, un espacio de solo 60 pies de ancho que no permitía formación de batalla, las tropas germánicas comenzaron a aparecer repentinamente en la escena. Los romanos se encontraron en una grave desventaja cuando los alemanes lanzaron su ataque. El terreno adverso no favorecía en absoluto a las tropas romanas, y Arminio, familiarizado con la estrategia romana por haber sido criado en Roma como rehén tributo de su padre, estaba siempre un paso adelante con sus propios comandos. Conocía perfectamente las tácticas romanas y cómo contrarrestarlas. Durante las siguientes 24 horas, los romanos sufrieron graves bajas mientras intentaban ganar terreno para contraatacar o simplemente escapar. Varo, al darse cuenta de que no había salida sin convertirse en una víctima más de los alemanes, se suicidó con su propia espada. Sus otros comandantes, al enfrentar la misma desesperación, también perecieron o fueron abatidos mientras intentaban huir. Las tropas romanas, sin líder y desorganizadas, cayeron rápidamente ante las tribus germánicas en una batalla unilateral y brutal. El conflicto terminó con aproximadamente 15.000 bajas romanas y la completa eliminación de la presencia romana al este del Rin. Aunque las legiones romanas que sobrevivieron en Germania lograron evitar que Arminio y sus tropas invadieran la Galia, su presencia en Germania quedó comprometida. Al recibir la noticia de la derrota, se dice que el emperador Augusto estaba tan consternado que se levantó gritando: Varo, devuélveme mis legiones, mientras golpeaba su cabeza contra un muro. El evento marcó el fin de las ambiciones expansionistas de Roma en Germania. Aunque se han propuesto varias teorías sobre por qué este revés detuvo la conquista romana, una cosa quedó clara. Augusto no estaba dispuesto a arriesgarse de nuevo.
Envió a su sobrino Germánico para vengar la pérdida de las legiones. Aunque Germánico logró algunos éxitos iniciales y derrotó a Arminio, los romanos, después de sentir que habían obtenido suficiente venganza, decidieron retirarse y limitar su presencia al lado del Rin. La devastadora derrota todavía pesaba en la mente de los líderes romanos, quienes concluyeron que las posibles ganancias de conquistar toda Germania no justificaban los riesgos involucrados. Aunque existen múltiples razones que pueden haber influido en esta nueva perspectiva romana, no cabe duda de que el evento provocó un cambio abrupto en su enfoque hacia la región. La derrota en la batalla del bosque de Teutoburgo dejó a Augusto y a toda Roma completamente atónitos. La traición de Arminio, la credulidad de Varo y las consecuencias catastróficas de los eventos que llevaron al conflicto sacudieron profundamente la confianza del imperio. La orgullosa convicción de que Roma era imparable o incluso invencible se desmoronó. Germánico hizo lo que pudo para reparar el daño, pero los romanos ya no podían soportar más. Germania dejó de ser vista como un objetivo digno de conquista y se convirtió en un recordatorio sombrío de la pesadilla que las tribus germánicas habían causado de manera tan fácil e inesperada. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir más sobre las fascinantes historias de la antigua Roma, no olvides suscribirte a nuestro canal. Deja tus comentarios aquí abajo para saber qué te ha parecido este relato y qué otros temas te gustaría que exploráramos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima aventura histórica.